Hola, te habla Miguel Flores y bienvenido a otro viaje de conocimiento. Hoy aprenderemos sobre los mejores consejos que te podemos dar para mejorar tu podcast, aquí en Aprendemos con Smart Community Podcast. Hoy en día está de moda hacer podcast. Muchísimas personas se están anotando en esta tendencia de hacer podcast y desde 2018 cada vez más son las comunidades que van creciendo en el podcasting. Es un método efectivo para hacer marketing de contenidos y muchísimas agencias, influencers y personas que tienen productos se han adentrado en este modelo de contenidos. Seguramente ya estás haciendo podcast o quieres empezar a hacer tu podcast y necesitas uno que otro consejo para comenzar. Por eso quisimos hacer este podcast sobre los mejores consejos que te podemos dar en Smart Community para que puedas hacer mejores podcasts. El primero es que identificas a tu audiencia. Muchas personas se lanzan al abismo a hacer podcast, pero no saben la persona a la cual están hablando. Simplemente necesitas saber esa persona, verla. Si ya tienes el tema, de repente ya conoces los tópicos que vas a hablar, necesitas investigar un poco la persona a la cual tú le vas a dar esta información. Si ya tienes redes sociales, te aconsejo que ingreses a tu perfil, mires qué tipo de contenido ha rendido más. Inclusive de allí puedes sacar un tema para tu podcast y reempacar esa información en un podcast. Mira qué post funcionó mejor sobre la temática y mira las personas que han interactuado contigo. Date el tiempo para revisar sus perfiles, mirar su edad, su sexo, sus preferencias, sus gustos, de qué país es, y también hazlo con la competencia. Si no tienes redes sociales y quieres comenzar, puedes revisar los perfiles de tu competencia. Cuando digo competencia me refiero a que si vas a hablar en un podcast de marketing digital, revisa las redes sociales de estas personas que hacen podcast de marketing digital, a ver si tienen contenido, y mira las personas que están interactuando, que le dan like, que dejan un comentario a tu competencia. Esas personas que están interactuando con tu competencia posiblemente también sea tu audiencia. Entonces mira su perfil, quién es, qué edad tiene, qué gustos tiene, de dónde vive, qué le gusta hacer y qué no le gusta, qué miedo tiene, qué necesita superar. Hay muchas personas que dejan información pública. En las redes sociales hay muchas personas que publican qué tipo de música le gusta, rock, pop, reggaetón, salsa, y también hay muchas personas que publican qué tipo de películas les gusta o dónde pasan más tiempo en sus redes sociales. Esto te va a dar un indicador de 10 personas, y de 10 personas que viste en internet de tu competencia o de tus redes, 8 son mujeres, ya te está dando de repente una inclinación. Si de esas 10 personas 8 o 7 tienen entre 20 y 35 años, ya es otro indicador. Te están diciendo que la mayoría de tu público va a ser mujer entre 20 y 35 años. Pero aparte, así puedes ir con los gustos y la preferencia. Una vez con esto, si quieres ahondar más esa investigación, puedes hacer encuestas o entrevistas a personas que tú conozcas de tu oficina, tu casa, vecinos o familia, que tengan más o menos este perfil, para de repente perfilar más esta información y tener una audiencia más específica. Una vez que tú tengas a tu audiencia, que ya las estés viendo, simplemente haz un CV o un currículum ficticio con una foto de una persona tal cual como te la imaginas. Puede ser una chica entre 20 y 35 años, de una foto que saques en Google. Colocas la información, la edad, un nombre inventado, vas a colocar los gustos y las preferencias de esta persona. Le gusta patinar, manejar bicicleta, juega fútbol los sábados, le gusta el rock y le gusta ver en Netflix series románticas, supongamos. Sus redes sociales favoritas son Instagram y Facebook, según las entrevistas que hiciste. Y así vas creando tu perfil hasta que ya tienes una persona hecha. Has creado un perfil. Eso te va a decir la persona a la cual tú le vas a hablar. Una vez que tengas esto, lo que te recomiendo es que crees un título impactante. No es suficiente con decirle a la persona de qué es tu podcast. Por ejemplo, no es lo mismo decir, este es un podcast de marketing digital, a que vendas tu podcast de marketing digital con este título. Observa o escucha bien. Tendencias de marketing digital que van a impactar tu negocio en 2020. Eso puede ser un gran título. Un gran título se vuelve un gran título cuando le das una solución, un problema dentro del título. Eso es lo que realmente las personas compran. Las personas no compran tu producto ni tu contenido. Las personas compran y consumen soluciones. Entonces, empieza a darle la solución a la persona desde un título. Eso va a hacer que muchas personas atraigan o se sientan atraídos hacia tu podcast. Le den una mirada al título y ya se enganchen. Simplemente le den play por el titular que le estás dando. El tercer consejo o recomendación que te puedo dar es que formes un guión. Hazte un guión sencillo
antes de comenzar a grabar tu podcast, donde identifiques cuál va a ser el intro, identifica de repente una introducción a qué vas a hablar en tu podcast, un resumen, para que la gente ya se ubique un poco de qué vamos a hablar, de qué tópicos, y divide ese guión de repente en segmentos, si vas a tener invitados o si vas a hablar de 2 o 3 temas en un mismo podcast. Por ejemplo, yo podría hablar sobre cómo crear un podcast efectivo en 3 días. Tenemos un curso de ese tema en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Podría hacer un curso sobre eso y de allí sacar un podcast. Y en ese podcast podría dividirlo en 3 segmentos. El primer segmento podría ser sobre los consejos. El segundo segmento podría ser sobre cómo editar un podcast más profesional. Y el tercer segmento de este podcast podría ser cómo distribuir un podcast para ganar más audiencias. Entonces podemos tocar 3 temas diferentes dentro de un tema, ¿sí? Y dentro de ese gran tema podemos tener inclusive 3 invitados que hablen de diferentes puntos de vista y así ampliar más nuestro podcast. Entonces te recomendamos que hagas un guión donde ya tengas de repente los puntos que vas a tocar, dónde debe ir la música, dónde debe ir un corte musical, cuándo es la salida y las comas que debes hacer para hablar con calma y darle intención a ese podcast. El cuarto consejo que te queremos dar es que postproduce tu podcast, por favor. Colócale un poco de música, aunque sea un intro que sumerja a las personas en esa identidad que necesita tu podcast. Acuérdate que los podcasts no se ven, pero se escuchan y se sienten. Entonces haz un intro con una música semejante a ese estilo que le quieres dar. En ese intro habla un poco de repente de qué tópicos quieres tocar y colócale una música agradable. A veces las plataformas que te permiten editar el podcast lo hacen de una manera para salir del paso, muy fácil pero no tan profunda. Entonces te recomiendo software como Audacity. Puedes también editarlo inclusive en Sony Vegas, Pro Tools o otro software de audición que te van a permitir limpiar el audio, quitar la tierra, separar donde haya que separar, y si de repente hay sonidos que están estorbando en tu podcast, también puedes hacerlo, puedes limpiarlo y colocar la música. El quinto y último consejo que te queremos dar en este podcast es que utilices palabras claves para posicionarlo. Es muy importante a la hora de publicar tu podcast que hagas una descripción donde utilices palabras claves para que las personas puedan encontrarte en Google, puedan encontrarte en internet y tu podcast agarre más reproducciones. Palabras clave, si estamos hablando de consejos para hacer podcast, palabras claves podría ser podcasting, podcast, cómo hacer un podcast, curso de podcast, mejorar tu podcast. Así, repetir y buscar variables de una misma palabra según el rubro que tú vayas a hablar. Si vas a hablar sobre podcast de diseño gráfico, pues utiliza palabras como línea gráfica, diseño gráfico, identidad visual, identidad gráfica, y hay variables. Las personas hacen búsquedas en internet. Cuando hacen esas búsquedas aparece contenido. Trata de posicionarte por allí a través de las palabras claves. Esos son los consejos que te podemos dar por ahora en este podcast. Pero te quiero recomendar, si te interesa el tema y quieres mejorar tus podcasts, te recomiendo a que te inscribas en nuestra masterclass de cómo hacer un podcast exitoso en 3 días para Spotify. Es totalmente gratis la masterclass. Simplemente necesitas ingresar a nuestra página web, nuestras redes sociales, ir a la landing page donde está la masterclass y hacerla. Es totalmente gratis. ¿Sí? Si no nos siguen en las redes sociales, nos puedes seguir como @SomosSmartCommunityPerú en Instagram, en Facebook nos puedes seguir como Somos Smart Community, en LinkedIn como Somos Smart Community, y nuestro correo electrónico si te quieres comunicar con nosotros es somosSmartCommunity@gmail.com. Si quieres visitar nuestra página web, puedes hacerlo a través de cualquiera de nuestras redes sociales e inscribirte en esta masterclass donde te vamos a enseñar todos estos temas que estamos hablando. Te voy a enseñar cómo identificar a tu audiencia, cómo crear un título potente, cómo hacer el formato de guión adecuado para impactar a tu audiencia, cómo introducir a tu audiencia en un viaje y darle una solución a esa persona que te está escuchando. Pero más allá de eso, también te vamos a enseñar cómo editar ese podcast, cómo limpiar ese podcast y quitarle el ruido, musicalizarlo con lo adecuado, digámoslo así. Y más allá de eso, muchas personas ya saben hacer podcast, pero no saben cómo distribuir ese podcast. Te voy a enseñar cómo publicarlo en Anchor para que esté en Spotify. Te vamos a enseñar cómo estar en
Google Podcast, en Apple Podcast, y cómo de repente inscribir a las personas en un newsletter para cuando las personas tú crees un podcast, estas personas puedan saber que has creado un nuevo contenido, o que puedas alojar estos podcasts en una página web y simplemente personas que están en internet buscando algún contenido pueden encontrar tu podcast e ir a escucharlo. Hay muchas técnicas muy efectivas para posicionar tu contenido, inclusive para monetizar tu podcast, y te lo vamos a enseñar en este curso. Te invito a que vayas a nuestras redes sociales, a nuestro Instagram, somos Smart Community Perú, vayas a nuestra web y te inscribas ya, es totalmente gratis, y gracias por escucharlo. Espero que te haya servido este consejo. Si te interesa saber más sobre este viaje de aprendizaje que hacemos en Smart Community, quédate con nosotros porque en el próximo capítulo vamos a hablar sobre ideas creativas para redes sociales. ¿Qué tipo de publicaciones puedes hacer en las redes sociales que sean creativas y que te traigan engagement, que te traigan seguidores, que te traigan like y que te hagan diferenciarte de la audiencia? Vamos a tener a Crisey Lugo, que es creadora de contenidos, además es cineasta, estudió cine, así que ha combinado muy bien esto del cine con los posts creativos para redes sociales y está haciendo cosas increíbles en su Instagram que te puede a ti ayudar muchísimo a crear contenido para el tuyo, que te puede ayudar muchísimo a posicionar tu cuenta. Así que te invito a que escuches nuestro próximo capítulo de Viaje de Conocimiento y quédate acá en Smart Community. Gracias.